El día de hoy tenemos dos charlas en relación al tratamiento del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino en nuestro país todavía sigue llegando vergonzosamente en estadios localmente avanzados, ¿sí? En un importante grupo de pacientes, la incidencia de estadios localmente avanzados al diagnóstico es muy alta todavía. Y eso hace que en esta etapa del cáncer, pues, dos tratamientos tengan un rol fundamental. El principal rol en este manejo lo tiene la radioterapia, que ha demostrado generar un control local de la enfermedad bueno, sobre todo en los estadios 2 y hasta el 3A, de ahí va armando un poco. Y sin duda, cuando esto sucede acompañado de la quimioterapia radiosensibilizante, pues las cosas mejoran todavía más en el control a las pacientes. En tal virtud, hoy día tendremos la charla de radioterapia en el manejo del cáncer de cuello uterino, dado por la doctora Nadia Montero, quien nos va a acompañar vía virtual, ya que se encuentra realizando también una consultoría en el Ministerio de Salud Pública. Y posteriormente tendremos la charla de el manejo sistémico en el cáncer de cuello uterino, dado por la doctora Mozocana, residente de Oncología Clínica. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Nadia Montero. Como ustedes saben, y para quienes no la conozcan, la doctora Montero es médico tratante de radioterapia, es además máster en investigación clínica, es docente universitaria, se desempeña como tratante en nuestro hospital y tiene un sinnúmero de publicaciones en revistas a nivel mundial de las de más alto impacto. Doctora Montero, qué gusto contar con usted, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Raúl por la presentación y por todo el apoyo que ha tenido de tu parte el desarrollo de este programa de capacitación para médicos residentes. Voy a hablar hoy del tema de radioterapia en cáncer de cuello uterino. Primero empezar diciendo que no tengo ningún potencial conflicto de interés relativo a esta presentación. Y después dejarles aquí el índice de lo que he preparado para ustedes para revisar. Está pensada una charla en ver las partes más básicas de radioterapia en cuello uterino y no entrar mucho en detalle en temas técnicos de la radioterapia, puesto que está enfocada pues, para que sea de utilidad a los médicos residentes. Entonces vamos a ver la clase dividido en estos tópicos, la radioterapia, el rol de la radioterapia en estadios tempranos, cuáles son los criterios para decidir radioterapia de adyuvancia, cuál es el rol de la radioterapia en estadios avanzados y vamos a hablar un poco también de braquiterapia. Entonces, la plática está desarrollada en preguntas que vamos a tratar de dar respuesta. Entonces, la primera pregunta que vamos a contestar es, para cáncer de cervix en etapa temprana, ¿cuál debería ser el estándar de manejo? Y para los que estuvieron en la charla el viernes anterior, pues hubo alguna discusión muy interesante de cuál es el tratamiento más beneficioso para las pacientes en estos estadios, si la cirugía o la radioterapia. Y esta es una pregunta que muchos se han hecho, pero que como vamos a ver la evidencia en general, no hay todavía una respuesta, todavía sigue siendo un tema muy controversial. Entonces vamos a mirar ahora los estudios más importantes que nos permiten contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cirugía o radioterapia? En el tema para esta pregunta en especial tenemos este estudio de Landoni, un estudio muy famoso que fue como el parteaguas, por decirlo así, para contestar esta pregunta. Este también es un estudio bastante antiguo, que es algo que van ustedes a ver recurrentemente en el manejo de radioterapia en cáncer de cuello uterino. Son estudios, la mayoría muy antiguos, los que ahora dan las pautas de manejo. Entonces, este estudio fue publicado en el 97, fue un ensayo clínico y querían precisamente contestar esta pregunta. En estos pacientes con estadios tempranos, hablando de tempranos, estadios 1B y 2A, ¿qué les iba mejor, la cirugía o la radioterapia? En la cirugía, ellos hicieron el tratamiento con cirugía tipo Piver 3 o Kerleu-C2,
más linfadenectomía pélvica extendida, que habían visto en la clase anterior, que es el estándar de manejo. Y en radioterapia, pues una radioterapia muy parecida a la que hacemos ahora, 47 Grays a la pelvis, braquiterapia. La diferencia o la falla que tuvo este estudio, por decirlo así, fue que estos pacientes que fueron llevados a radioterapia lo hicieron con radioterapia sola, no con quimioterapia. Y bueno, ¿qué es importante de este estudio? Primero, pues como fue un estudio muy antiguo, ellos usaron la JCC de la cuarta edición, que si lo comparamos actualmente, la diferencia radicaba en el estadio 2A, que ustedes saben que ahora lo dividimos en 2A1 y 2A2 en función del tamaño del cáncer, en menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros. Y cuando hicieron esta comparación, encontraron que no habían diferencias ni clínicas ni estadísticamente significativas con la publicación que veían anteriormente del 95, la evaluación fue a 5 años, ven que las curvas están igualitas, y a 20 años encontraron que tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas con el seguimiento a más largo plazo. Pero ¿qué lecciones sí nos dejó este estudio de Landoni? Fue primero en temas de morbilidad. Definitivamente encontraron que en toxicidad los datos fueron de mayor toxicidad en la rama de cirugía, pero la razón pudo haber sido que cierta cantidad de pacientes que fueron llevadas a cirugía también recibieron después radioterapia, y fue un 64% de las pacientes que fueron llevadas a cirugía. Otra cosa que ellos encontraron es que había una diferencia entre aquellos pacientes que tenían un tumor de más de 4 centímetros versus los que tenían menor o igual a 4 centímetros. Y encontraron que en aquellos pacientes que tenían tumores de mayor de 4 centímetros, hubo una tendencia en el beneficio de la sobrevida global y un beneficio significativo cuando eran de más de 5 centímetros. Y encontraron otra cosa adicional, que en los adenocarcinomas, en las histologías de adenocarcinomas, había un beneficio en la sobrevida global con la cirugía. Pues, recordemos todo esto que comparando la radioterapia sola, ¿no? Entonces, para esta comparación, radioterapia versus cirugía, pues solo tenemos Landoni como un estudio, como un ensayo clínico aleatorizado que haya evaluado esta pregunta. Después hay un montón de estudios retrospectivos, reportes de experiencias institucionales, pero al haber sido el único y no encontró una diferencia estadísticamente significativa, pues faltan estudios, y sobre todo faltan estudios que usen las técnicas nuevas o los estándares nuevos de manejo, como el hecho de hacer quimio-radioterapia versus cirugía. Entonces, por lo tanto, hasta ahora la elección entre estos dos sigue siendo controversial para estos estadios 1B y 2A. Entonces, para respondernos a esta pregunta, he traído aquí las recomendaciones de ciertas guías. Van a ver en el desarrollo de la charla, no solo hay las recomendaciones de NCCN, sino también de otras guías, porque creo que en esta construcción del conocimiento es importante que vayamos siendo muy críticos y nos demos cuenta que la clave va a estar en mirar qué dicen distintas guías, porque las guías nada más vienen siendo adaptaciones a los contextos de cada país, ¿no? Entonces, primero, no hay un estándar de manejo para estas pacientes. Por ejemplo, la NCCN recomienda ambas opciones para estadios 1B1, 1B2, 2A1, pero sí que da una prioridad a quimio-radioterapia seguido de braquiterapia para las pacientes 1B3, 2A2. Es decir, los 1B que tienen tumores voluminosos y los 2A2. ¿Qué dice ESMO? ESMO pone como primera opción a la histerectomía para estadios 1B y 2A, la histerectomía radical con disección de ganglios linfáticos. Y aquí también les traigo unas recomendaciones de la guía del ASCO, que son muy interesantes porque hacen una estratificación según dónde queremos implementar la guía, según si son pacientes con gran cantidad de recursos, con recursos limitados o con recursos básicos. Entonces, dice ASCO que para los países que tienen todos los recursos disponibles, la recomendación para 1B2 y 2A2 es quimio-radioterapia seguido de braquiterapia, mientras que nos dice un acápite especial que si se dispone de radioterapia, pero no de braquiterapia, entonces la opción sería hacer quimio-radioterapia seguido de histerectomía,
o radioterapia seguida de histerectomía. Esta última recomendación es basado en un consenso de expertos. No hay ningún estudio que lo avale, pero lo hacen en función de considerar esta problemática que pasa en muchos países, que es no tener acceso o tener acceso muy limitado a radioterapia, y que pasa también en nuestro país, que bueno, nosotros estamos en el escenario ideal, en nuestro hospital, pero no estamos lejanos de la realidad de otras ciudades, por ejemplo, en las unidades oncológicas que no tienen los servicios de radioterapia, de braquiterapia, lo ponen esta como una opción de manejo, pero siempre, ojo, ¿no? Considerando, no hay nada que avale esto, sino más un consenso de expertos considerando que son pacientes, puede que nunca lleguen a recibir quimioradioterapia. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, tenemos estas pacientes que han sido sometidas a cirugía. ¿Cuándo va a ser apropiado que complementemos el tratamiento dando radioterapia? Lo que vamos a ver son, por tanto, los criterios de adyuvancia. Y para este estudio, es el típico y el más famoso que tenemos en radioterapia de cervix, que es el SEDLIST Trial, que aprendemos desde el R1 prácticamente en radioterapia. Este también es un estudio bien antiguo, que fue publicado en el 98, es un ensayo clínico aleatorizado, su nombre no coloquial es del GOG 92, y este estudio tuvo como antecesor al GOG 49. ¿De qué trataban de hacer ellos? Es mirar qué pacientes se iban a beneficiar de hacer radioterapia después de haber sido operadas con una histerectomía y una linfadenectomía pélvica. Bueno, aquí vemos los pacientes que incluyeron, los años en los cuales reclutaron los pacientes, pueden ver, como digo, fue antiguo, y los criterios que ellos consideraron factores de riesgo para recaída local y que fueron los que pasaron a llamar factores de riesgo intermedio, que son la invasión linfovascular que ven en esta columna, la invasión estromal y el tamaño del tumor. Básicamente estas combinaciones que ustedes pueden ver aquí eran los que se consideraban como factores de riesgo intermedio. Ahora sí, es un problema tratar de aprenderse todas las combinaciones, ¿no? Pero en general vamos a saber que aquellas pacientes que tienen invasión linfovascular, que tienen compromiso del tercio estromal profundo o con tamaños de tumor de más de 4 centímetros son los principales factores de riesgo intermedio. Entonces, estas pacientes operadas y que tenían estos factores de riesgo los llevaron a ningún tratamiento, como una rama, y la otra a hacer radioterapia 46 grays o 50.8 en 28. El desenlace principal fue el riesgo de recurrencia, el intervalo libre de recurrencia y el desenlace secundario, la sobrevida global. Y estos fueron los resultados. Este es el primer reporte, que fueron el reporte a 5 años, y encontraron que había una reducción en el riesgo de recaída de un 47% en aquellas pacientes que, reuniendo estos criterios de riesgo intermedio, eran llevadas a radioterapia. Entonces, la radioterapia en estas pacientes aumentó la sobrevida libre de progresión, también hubo una tendencia a mejorar la sobrevida global, que no fue estadísticamente significativa, y este efecto beneficioso parecía ser más pronunciado para aquellas pacientes que tenían adenocarcinomas y tumores adenoescamosos. Sí que produjo mayor toxicidad aguda de grado 3 o 4 del 6.6 frente al 2.1%. ¿Qué pasó cuando este estudio se publicó con el seguimiento a 12 años, que ya lo publicó en el 2006? Fue confirmado. Estos resultados se confirmaron a 12 años del beneficio de la radioterapia. Entonces, vemos, ¿no?, que hay, después en pacientes con cáncer de cervix que han sido operadas, hay factores de riesgo intermedio que nos dicen que tenemos que hacer radioterapia. Pero si hay de riesgo intermedio, ¿cuáles son los factores de riesgo de alto riesgo? Y aquí vamos a llamar a estos 3 factores que son igualmente conocidos en el mundo de la radioterapia como las 3P de Peters, por el estudio que dio origen a estos factores. Márgenes positivos, ganglios positivos y parametrios positivos. Esto es muy malo para la paciente. ¿Por qué es muy malo? Porque se encontró que las pacientes que habían sido operadas y que tenían cualquiera de estos 3 factores, la supervivencia a 5 años caía en un rango del 50 al 70%. Entonces vamos a ver que estas pacientes, pues en general,
les va muy mal si no reciben ningún tratamiento adyuvante. Entonces, en estos pacientes que tienen un riesgo alto, se planteó esto de qué otra opción de manejo les podíamos dar. Entonces, ahí fue que salió a hacer en estas pacientes añadir quimioterapia. Y de aquí fue que partió el estudio de Peters, ¿no? Este estudio de Peters, que como les digo, es el que originó a los 3P de Peters: márgenes positivos, ganglios positivos o parametrios positivos. Aleatorizaron a estas pacientes a recibir o radioterapia sola o radioterapia con quimioterapia. La radioterapia en esquema igual convencional que conocemos ya, y la quimioterapia fue un esquema que añadieron cisplatino con 5-FU en 4 ciclos. Los 2 primeros fueron concurrentes y los otros 2 fueron dados después de la radioterapia. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que había un beneficio en la sobrevida libre de progresión a 4 años, 63 versus 80, en la sobrevida global, 71 versus 81, y otro dato adicional importante también, que en aquellos pacientes que tenían histologías de adenocarcinoma o adenoscamosos, el beneficio fue mayor, 83% versus 79% en las histologías de escamosos. Y la toxicidad, pues sí fue mayor en aquellas pacientes que hicieron quimioradioterapia, principalmente gastrointestinal y hematológica. Entonces, después de la cirugía, ¿cuándo va a ser apropiado dar radioterapia o quimioradioterapia? Entonces, para las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino y han sido operadas y tienen factores de riesgo intermedio, radioterapia, ese va a ser el criterio según el estudio de Sedlis. Y para las mujeres que se someten a cirugía por un cáncer de cuello uterino y que tienen alto riesgo, factores de alto riesgo, o estas 3P de Peters, se recomienda radioterapia más quimioterapia con platino concurrente, estos 2 según la guía de Astro. La tercera pregunta: ¿cómo tratar entonces a las pacientes que tienen enfermedad avanzada? Porque hasta ahora todavía ha sido el tratamiento en estadios tempranos. En enfermedad avanzada, ¿qué tenemos? ¿Qué hacer con estas pacientes entonces que no han podido ser operadas, ¿no? Y aquí hay algunas opciones de tratamiento, algunas opciones que han surgido en la historia de la radioterapia de cáncer de cuello uterino. Una opción, hacer radioterapia sola como terapia radical. Otra, hacer quimioterapia seguida de radioterapia definitiva o radical o de cirugía, es decir, algún esquema de neoadjuvancia con quimioterapia, o la opción de la quimio-radioterapia junta. ¿Qué pasó cuando se evaluó hacer radioterapia sola en estas pacientes? Hubo muchas fallas. En los pacientes con estadios 2B, las fallas fueron de un 25 a un 50%, y con estadios 3 o mayores fue del 50 al 75%. ¿Qué pasó cuando se quiso hacer quimioterapia seguida de radioterapia? Inicialmente, estos son igualmente estudios muy antiguos, más o menos de los 90, encontraron unas tasas de respuesta bastante alentadoras, pero no hubieron mejorías en la sobrevida. Y ya con seguimientos más largos miraron que había una posible mejoría en los desenlaces cuando se aplicaban ciclos de quimioterapia cortos, pero se encontraron que había peores resultados después de una quimioterapia neoadyuvante más prolongada. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes empezaban a abandonar los tratamientos, ¿no? Y la otra opción era hacer quimioterapia seguida de cirugía, y esta es una opción que llamó mucho la atención por lo que comentábamos, por la falta de acceso a los servicios de radioterapia. Entonces, los primeros estudios pues encontraron que podría haber un beneficio, pero nuevamente no se comparaban con los esquemas más actuales de radioterapia. Y ya con estudios contemporáneos que evalúan el papel de la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía, no han logrado establecer este enfoque como el estándar. Alrededor de 25 a 30% de los pacientes que se someten a quimioterapia permanecen inoperables y van a requerir después quimiorradioterapia. Y una proporción similar de pacientes requerirá quimiorradiación adyuvante después de una quimioterapia no adyuvante seguida de cirugía, lo que resultaría en una morbilidad excesiva. Es decir, estas dos opciones no pudieron demostrar ser mejores que la última opción que vamos a evaluar, que es la quimiorradioterapia. Entonces, ¿cuál fue el justificativo para usar quimiorradioterapia concurrente? Igualmente, esto fue algo que se
se empezó a probar en estudios desde 1990, pero ¿por qué se llevó o por qué se quiso hacer en cáncer de cervix? Primero porque empezó a probarse como un concepto útil en otras localizaciones, por ejemplo, cabeza y cuello, hacer tratamientos conjuntos de quimio con radioterapia. Y después por bases biológicas que sustentan que podríamos tener una mejor respuesta. Primero, que la quimioterapia unida a la radioterapia inhibiría la reparación del daño que ocasiona la radioterapia en las células. Después también la quimioterapia podría sensibilizar a las células a la radiación. Y otro muy importante también, que la quimioterapia sincroniza las células en una fase radiosensible del ciclo celular. Es decir, vamos a hacer que todas las células tumorales se queden en la fase más radiosensible y por lo tanto damos lugar a que la radioterapia tenga un mejor efecto. Entonces, aquí es como un modelo explicativo de cómo funciona cuando tenemos quimioradioterapia unidas en el mismo campo, en los cuales vamos a tener un efecto sinérgico o aditivo y por eso se produce la radiosensibilización, pero también esto va a ir de la mano de también sinergia en las toxicidades. Bueno, entonces empezaron a haber muchos estudios, 5 especialmente, que son una serie de estudios del GOG, pero se reúnen en este metaanálisis. Esta es la actualización de este metaanálisis y revisión sistemática publicado en Cochrane por Green en el 2005. Ellos reunieron 3 estudios aleatorizados que evaluaban el hacer quimioradioterapia en comparación con hacer radioterapia sola. Y encontraron que la unión de quimioradioterapia disminuía el riesgo de muerte en un 31%, teniendo esto como resultado un beneficio absoluto en la sobrevida global de un 10%. Aumentaba también un 34% la sobrevida libre de enfermedad y también disminuía las tasas de recaída local y de metástasis a distancia. Entonces, más o menos aquí tenemos, en este forest plot podemos ver todos los estudios incluidos, estudios que igualmente son pivotales en el tema de la quimioradioterapia, pero les hago caer su atención en el estudio de Ross de 1999, que probablemente hablen en la parte de quimioterapia, que fue el que dio la pauta para el esquema de quimioterapia que se usa concurrente con radioterapia, en el cual fue pues el cisplatino, se consideró como menos tóxico con la adición de 5-FU, que se hacían mucho de los otros estudios. Entonces, esta revisión a la final sugirió fuertemente que la quimioradioterapia mejora la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión, ya sea que se haya utilizado esquemas con platino o no, con beneficios absolutos del 10% y 13% respectivamente. Eso también es algo a considerar, que todos estos estudios usaban esquemas de quimioterapia muy heterogéneos. Producto de estos estudios y de esta revisión sistemática, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos en 1999, lanzó una alerta sanitaria que decía que se considere fuertemente el añadir quimioterapia a la radioterapia en el tratamiento del cáncer de cervix. Y esto dio como resultado, aquí tenemos un análisis epidemiológico de Canadá, en el cual miraban ellos que pues la sobrevida de las pacientes con cáncer de cervix se mantenía estacionado durante varios años y que no lograban mejorar la mortalidad de estas pacientes, excepto cuando empezaron ya a usarse los esquemas de quimioradioterapia, que es la curva que vemos aquí en gris, que fue ya a partir de 1999. Nuevamente, estos estudios fueron el parteaguas, por decirlo así, en la historia del manejo de cáncer de cervix. Bueno, entonces sabíamos ya que estos pacientes con estadios avanzados habría que tratarles con quimioradioterapia, y esta diapositiva es un poquito más para que tengan ustedes una idea de qué nomás tratamos cuando hacemos radioterapia. Hay muchas guías que nos han dicho cómo hacer el contorneo, qué nomás debemos incluir cuando hacemos radioterapia, que han ido avanzando conforme el tiempo, y también hay varios estudios que nos dicen qué tratar o qué no tratar, pero no va a ser tema de la charla discutirlos, sino tener una idea de pues qué tratamos. Tratamos el tumor, tratamos todo el útero, tratamos la vagina más próxima al tumor, o dependiendo del grado de compromiso,
tratamos los parametrios y tratamos ganglios pélvicos para todos los pacientes. Pero también vamos a tratar ganglios paraórticos, si es que aplica. Igual hay controversia al respecto, pero en nuestro servicio nosotros tratamos ganglios paraórticos en aquellos pacientes que tienen compromiso ganglionar de la ilíaca común para arriba. Y también hay el tema de si se trata o no profilácticamente esto de los ganglios paraórticos. Y los ganglios inguinales se aplica, que también hay controversia si es que los debemos tratar o no cuando ha habido compromiso del tercio inferior de canal vaginal. Entonces así es como luce un plan de tratamiento cuando solo incluimos ganglios pélvicos más tumor, útero, vagina y parametrios, que normalmente pasa en una paciente con un estadio clínico 2B. Entonces incluimos todos los ganglios desde los ilíacos comunes hacia abajo, que se vería así. Y después, en las pacientes ya con compromiso ganglionar, por ejemplo, en aquellas con ganglios ilíaco común, por ejemplo, que haríamos ya la inclusión de ganglios paraórticos. En la línea de aquí, ven cuando nosotros, y ustedes tal vez hayan visto en nuestras notas que decimos que hemos tratado en minipala, que es el campo, otros lo conocen como semi-extendido, que va a nivel del ilio renal, para abajo. Y entonces ya se ve así. Ya ven que hemos incluido mucho más de tratamiento que en el primer caso. Y cuando ya hay compromiso de ganglios paraórticos, nosotros, es decir, en estadios 3C2, incluimos un límite de paraórticos más arriba, que es a nivel del ilio hepático. Entonces son campos, miren, fíjense en azul, súper grandes, súper largos en longitud, ¿no? Entonces esto sí es una verdadera... o sea, es bastante retador el tratamiento en términos de técnicas, de los físicos, lo que tienen que hacer, y pues también en esto ha ayudado mucho el tema de la tomoterapia. Entonces, ¿cómo tratar a la enfermedad avanzada? Nuevamente les traigo a colación algunas guías. La NCCN dice a partir del 1B3, después el 2A2, 2B3, 4A. Astro también recomienda desde el 1B3 para arriba, hacer quimio-radioterapia seguido de braquiterapia. ESMO tiene curiosamente igualmente otra recomendación a favor de hacer quimioterapia, bueno, primero como primera opción quimio-radioterapia, pero después también da la opción de quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía, que como vimos, pues no hay evidencia fuerte o robusta que respalde esta alternativa. Y ASCO en esta guía, que es estratificada por recursos, dice que en las zonas donde sean los recursos limitados, podría hacerse radioterapia seguida de histerectomía, especialmente limitados en términos de braquiterapia. O la otra opción, en donde los recursos son bien básicos, quimioterapia neoadyuvante seguido de histerectomía para zonas de recursos básicos en los cuales no se disponga de ninguna opción de radioterapia. ¿Y por qué es tan importante este tema de los recursos? Pues, por ejemplo, esta es una diapositiva acerca de los recursos de radioterapia en el país. Tenemos una brecha muy grande que cumplir, y esto ustedes lo saben, todos los tiempos que siempre estamos muy demorados, siempre nosotros estamos llenos. Esto no refleja nada más que el hecho de que en Ecuador hacen falta mayor cantidad de aceleradores lineales por pacientes, y lo mismo se lleva a braquiterapia. Según los reportes del organismo internacional, en el Ecuador hay 5 unidades de braquiterapia, y pues no todas funcionando al 100%. Entonces, ya como último tema, ¿por qué añadir braquiterapia si ya hemos hecho quimio-radioterapia? Entonces, la braquiterapia igualmente desde hace muchos años se le considera un componente esencial dentro del tratamiento de las pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, y sabemos que se asocia con mejores resultados del tratamiento, incluyendo supervivencia específica del cáncer. No hay un ensayo clínico que haya comparado braquiterapia versus no hacerla, sino la evidencia proviene de estudios muy antiguos retrospectivos. Uno de los más representativos está en esta diapositiva, en el cual vamos a ver que pues, la sobrevida mejora ostensiblemente en las pacientes que tienen radioterapia más braquiterapia versus radioterapia, y que por alguna razón no pudieron ser llevadas a braquiterapia, solo se hizo refuerzos con radioterapia, que también tenemos casos en el servicio, y también ustedes los han de haber visto, que por distintas razones
principalmente razones anatómicas de los pacientes o por falta de respuestas al tratamiento inicial, pues no han podido ser llevadas a braquiterapia. Entonces la sobrevida pues, se impacta bastante, ¿no? Entonces la braquiterapia se caracteriza por su técnica o por cómo se realiza, nos permite alcanzar una dosis alta y localizada a la lesión cervical primaria y al tejido parametrial adyacente, mientras que minimizamos las dosis al tejido sano. Es decir, es una forma de hacer un refuerzo a la dosis que damos con radioterapia, que no podría hacerse de otra manera. O sea, no podríamos llevar a los pacientes hasta 85 grays por el tema de toxicidad. Sería imposible llevar las 85 grays, que es lo que en total se ha determinado que da mejor control a las pacientes. Y esta diapositiva viene de un estudio muy famoso igual en radioterapia, que es el RetroEmbrace, que fue el que nos dijo, o sea, para poder tener un buen control, hay que llevar una dosis acumulada de 85 grays. Y ustedes, igualmente, de lo que nos escuchan hablar, o sea, 85 grays es impensable llegar solo con radioterapia sola, entonces como opción vino el tema de la braquiterapia. Incluso habría que llegar, según los análisis del RetroEmbrace, a dosis más altas que 85 grays cuando tenemos residuales más grandes. Entonces aquí está representando que el control tumoral va a ir cayendo conforme el residual vaya siendo mayor. Y estas son algunas de las técnicas de braquiterapia pues, que hacemos en el servicio, los dispositivos que usamos más que nada, ¿no? No sé si alguna vez lo pudieron ver en el servicio, pero estos son los que usamos. Tenemos los ovoides, que son estos aparatitos que vemos aquí, y un tándem. Aquí, como ven en esta representación, el tándem es lo que va a ir dentro del útero, y los ovoides pegados al cérvix, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer es la radioterapia justo a la zona del cérvix o la zona del tumor primario, y esto, al ser una radiación muy localizada, pues nos va a permitir proteger a los órganos vecinos. Y este es otro dispositivo, este es un anillo, en lugar del ovoide va un anillo que abraza igualmente al cérvix, como ven aquí, y aquí la representación en una tomografía, el tándem que está dentro de útero, y que pues está dando una dosis muy alta a la parte más cercana, y esto es la parte buena de la braquiterapia que nos permite llegar a estas dosis. Es que fíjense en que en amarillo está la dosis más alta, 9 grays. Si 1 centímetro más afuera nos vamos, ya solo recibe 6 grays. Y una cuestión de 1 milímetro después ya baja la dosis a 4.5 grays. Y esto permite que por más que estén tan cerca la vejiga, el intestino, el recto, al tener esta opción de la braquiterapia, pues ellos no reciben una dosis tan alta. Y esto es cómo ha ido avanzando las técnicas de radioterapia, de braquiterapia, perdón. La braquiterapia 2D se hacía así, con placas de radiografía y simplemente calculando qué dosis iba a llegar a cada uno de estos dispositivos que vieron, del ovoide hacia un lado, del tándem hacia un lado y así. La 3D, que ya se hace basada en tomografía, que es la que afortunadamente nuestros pacientes se benefician en nuestro servicio de esto, que ya nosotros no solo es una cuestión geométrica, sino que ya vemos lo que queremos tratar y ya sabemos qué tanto estamos llegando con la tomografía. Y pues la última que igual estoy muy orgullosa de que sea de los pocos servicios en Latinoamérica en la cual se ofrece, que es la braquiterapia intersticial, en la cual aparte de todos los dispositivos que ustedes vieron, como ven aquí, esta es una paciente tratada en el servicio, introducimos agujitas alrededor del tumor para que cada aguja lleve la fuente de radiación y ya nos permite ampliarnos la cobertura del tumor. Ya podemos tratar residuales más grandes que antes no podíamos. Adicional otras técnicas como el parche hemático, que es la misma sangre de la paciente introducida aquí, pinchado a través del tabique que separa el recto de la vagina, y pues hace esto, ¿no? Le separa el recto para hacer que el recto reciba una mínima dosis de radiación. En el país, la mayoría de unidades de braquiterapia hacen solo braquiterapia 2D, no han podido dar el salto a la 3D, y en el país nada más nosotros que hacemos intersticial. Entonces, las conclusiones de la braquiterapia es un componente crítico de la terapia definitiva en todas las pacientes con cáncer de cuello uterino.
Según la anatomía de la paciente, vamos a requerir usar distintos dispositivos como ovoides, anillos o cilindros, y para la enfermedad más avanzada podríamos usar agujas. Los objetivos de atención es llegar a dar una dosis de 80-85 grays. Sin embargo, cuando hay enfermedad residual muy grande, podemos llegar a más de 87 grays. Esto es sumado, ¿no? Tanto externa como braqui. Y ninguna técnica avanzada de radioterapia ha demostrado poder suplantar a la braquiterapia. Esto para llevar a la discusión de que se ha intentado que en lugar de que las pacientes hagan braquiterapia, hacer un refuerzo con radiocirugía, pero no, definitivamente la braquiterapia hasta el momento sigue siendo el estándar de manejo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Supongo que lo veremos después de la siguiente charla. Y agradecerles a ustedes como residentes nada más por el trabajo arduo que siempre hacen, que lamentablemente a veces no se reconoce como debería, y también pues del impulso de que sigan en este proceso de aprender, de interesarse, pero sobre todo ser muy críticos en todo lo que aprenden y ser muy participativos también en los procesos de mejora en el hospital. Muchas gracias. Gracias, doctora Montero, por su presentación. No sé si estás con tiempo, si podemos hacer las preguntas de una vez, si es que hubiese. Claro. Ya, entonces, no sé si hay preguntas en la audiencia, tanto en Zoom como presencial aquí en el auditorio. Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, siempre cuando leemos las historias clínicas, lo que ponen los diagnósticos, claro, ponen paciente que recibió quimio, radio, y ponen no candidata a braquiterapia. ¿A qué se refiere eso o qué tiene que ver? Ya, sí. Cuando nosotros hacíamos braquiterapia 2D y 3D sin tener la oportunidad de hacer braquiterapia intersticial, nosotros nos veíamos muy limitados por el tumor residual que tenían las pacientes. Entonces, por cuestiones geométricas, van más allá de discutirlas ahorita, decíamos nosotros que si era un residual que medía más de 4 centímetros, era imposible tratar con braquiterapia. Entonces, en esas pacientes, por ejemplo, no se iba a poder llegar a una buena dosis a todo el tumor residual, y por lo tanto era mejor opción para ellas hacer un refuerzo con la misma radioterapia. Ese era un grupo de pacientes. Y otro que todavía tenemos aún, incluso con intersticial, es que por condiciones anatómicas nosotros necesitamos, para poder colocar los implantes, que podamos llegar al orificio cervical y podamos tener al menos algo de espacio en la vagina para poder introducir los ovoides o el anillo. Entonces, muchas pacientes después de haber hecho quimio-radioterapia tienen una estenosis del canal vaginal. Entonces, es imposible introducir por ahí estos dispositivos. Ahora, con la braquiterapia intersticial la historia ha cambiado un poquito. Nosotros ya no nos vemos tanto limitados mucho por el tamaño, porque ya con agujas podríamos abarcar residuales más grandes, pero sí que todavía hay algunas pacientes que llegan al final de la quimio-radioterapia con las vaginas selladas y es imposible introducir nada por ahí. Entonces ahí tampoco podemos hacer braquiterapia y nos toca pasarles a refuerzos con radioterapia externa. Gracias, Nadi, por la respuesta. Y para complementar, Tami, tú ya tienes aquí algún tiempo en la emergencia y has visto esto. Esto era bastante común, como dijo Nadia antes, ¿no? O sea, hasta hace unos 4 años atrás quizás era bastante frecuente dejar pacientes sin opción de braqui. Que será en cada consulta, esto se hacía una paciente o 2 pacientes del grupo terminaban sin condiciones de braqui y programábamos bastante refuerzo de radioterapia externa. Hoy en día ya no, es algo muy esporádico que lleguemos a decir no hay condiciones de braqui por todo lo que hemos avanzado como hospital. Y como dijo Nadia, yo me sumo a esa alegría de que este hospital esté haciendo procedimientos en los estándares mundiales. Nosotros hacemos procedimientos como en el primer mundo, de los pocos hospitales en América Latina que hacemos braquiterapia intersticial a ese nivel. Entonces eso nos llena de orgullo y de mucha tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien por nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Listo, te agradecemos, Nadia, por tu charla, muy buena charla, muchas gracias. Y a continuación voy a dar paso a la doctora Fernanda Moyocana.
Ella es médico residente en nuestra institución, en el servicio de oncología clínica, y ella va a dar la otra complemento en el tratamiento. Como ustedes escucharon, Nadia fue muy expositiva al demostrar que la ventaja de hacer quimio, radioterapia en conjunto, en sobrevida y en todos los objetivos de control que se buscan en el cáncer de cuello uterino, pues tiene su rol fundamental la quimioterapia. Entonces, en ese sentido, bienvenida, doctora Mosocana, y adelante. Buenas tardes, gracias por darnos esta apertura. Les voy a hablar un poco del tratamiento sistémico en cáncer de cervix. Como dijo la doctora Nadia, en el estadio temprano el tratamiento son cirugía o radioterapia. Entonces yo voy a hablar del estadio tardío o localmente avanzado, en el cual estamos hablando de estadificación 1B3 a 1 a 4A. Entonces, aquí tenemos el pronóstico de una guía de Estados Unidos en el que vemos que la estadificación y el pronóstico son muy importantes para nosotros orientar el tratamiento. En Estados Unidos, el estadio 1, 2 y 3 son los que más se diagnostican, pero en nuestro medio, el estadio 4 es el que más viene hacia nosotros. Un estadio 1 y 2 es muy difícil que venga hacia nosotros. Antes de establecernos un tratamiento como tal, vamos a realizar unas acotaciones previas. Nosotros, para evaluar el estadio nos basamos en una resonancia, en una tomografía, con especial importancia que debemos hacer en la resonancia en los ganglios paraórticos. ¿Por qué? Porque los ganglios paraórticos nos van a dar un estadio 3C y nos van a orientar el tratamiento. Para la mayoría de las mujeres que presentan una enfermedad limitada, los ganglios... Las diapositivas. Bien. Para la mayoría de las mujeres que presentan enfermedad limitada a los ganglios linfáticos paraórticos o supraclaviculares, el pronóstico es malo. Esto se ilustró en un estudio que realizaron en 375 pacientes con cáncer de cuello uterino recurrente, en cual la tasa de supervivencia general fue de 27 al 0%. Por eso es especial la atención. Además, previo al tratamiento, nosotros debemos valorar la función renal. Los pacientes con insuficiencia renal deben someterse a estudios por imágenes que en nuestro medio se hacen sin contraste, en las cuales tienen un incremento de la creatinina, para saber si es una obstrucción intrínseca o si es una obstrucción debida al cáncer. Y esto lo demostramos con un estudio en los cuales 539 mujeres con cáncer de cuello uterino en etapa 3, de las cuales el 44% presentaban una hidronefosis, fueron tratadas con quimio y radiación. Las mujeres que recibieron tratamiento para la obstrucción ureteral tuvieron una mayor supervivencia libre de progresión de 18 meses comparado con aquellas que no recibieron un tratamiento para la obstrucción de 10 meses. Y también tuvieron una mayor supervivencia general de 17 meses, de 34 meses, perdón, versus comparado con 17 meses. Entonces, esto es importante recalcar, que previo a recibir tratamiento nosotros debemos tratar esta complicación de la insuficiencia renal. Y ahora, como nos explicó la doctora Nadia, ¿qué es mejor, quimio y radiación o radioterapia sola? Ella ya les explicó esto y por honor al tiempo me voy a saltar un poco. Entonces, dentro de la quimioterapia, ¿cuál es el mejor agente que nosotros debemos utilizar? Los platinos son nuestra mejor opción. ¿Cómo lo demostramos? El cisplatino semanal concomitante con radioterapia a una dosis de 40 miligramos metro cuadrados como agente único administrado logra resultados similares en un estudio en el cual compararon 5-FU con cisplatino por un mejor perfil de toxicidad. Lo demostramos en un estudio aleatorio de 155 mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 2B a 4A, en las cuales se asignó aleatoriamente cisplatino radioterapia con cisplatino 5-FU, obteniéndose una tasa más alta de finalización del tratamiento con concomitancia con radioterapia del 71% versus del 60%,
menor toxicidad hematológica y una tasa de respuesta similar. Entonces, el agente seleccionado es el cisplatino en concomitancia. ¿Cuáles son los efectos adversos del cisplatino que nosotros tenemos? En el cual debemos recalcar es la toxicidad renal, por lo que nosotros debemos mantener una excreción urinaria de 100 ml hora con el cisplatino, ¿sí? Y prestarle especial atención a esto, aparte de la neuropatía. ¿Qué pasa cuando las pacientes no son candidatas a cisplatino? ¿Cuál es nuestra opción para recibir concomitancia? Como opción tenemos al carboplatino. El carboplatino, la quimioterapia debe de ser prescrita en aquellos pacientes que ya tienen unas comorbilidades previas, como son la insuficiencia renal o una neuropatía. Esto lo demostró igual un estudio en 439 mujeres en el que comparó carboplatino en concomitancia con radioterapia versus cisplatino, donde se vio que la tasa de respuesta general era similar, que no había diferencia en los resultados de supervivencia y que tampoco había incidencia en la toxicidad. Entonces, el carboplatino es una alternativa muy buena al cisplatino. Después, cuando no tenemos acceso a la radioterapia, como pasa en algunas regiones de nuestro país, nosotros tenemos que ver qué alternativa tenemos, y tenemos como alternativa al paclitaxel carboplatino. El paclitaxel carboplatino se da cuando además está contraindicada la radioterapia en estos pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones en las que se contraindica la radioterapia? En UpToDate nos dicen que es la epicrónica, que cuando hay una masa pélvica coexistente, cuando hay alteraciones que dificultan una radioterapia óptima, como lo que explicaba la doc, y un difícil cumplimiento de la radioterapia, como hemos visto en nuestro hospital, de los pacientes que viven en provincia. Entonces, a esta alternativa, el paclitaxel carboplatino es una opción correcta, pero se ha visto que sin recibir concomitancia hay una mayor progresión en 5 años, que hay una menor tasa de supervivencia y una mayor tasa de toxicidad. Ahora vamos a hablar del tratamiento sistémico en enfermedades metastásicas como el 4B. Tenemos 4 líneas bases para tratamiento del cáncer de cervix metastásico. Los principales sitios a donde el cáncer de cervix realiza metástasis son los nódulos pélvicos o paraórticos en un 75 o un 62%, seguidos del pulmón, el hígado, el peritoneo y como último metastásico a la piel. El estudio de imagen elegido en este momento en metástasis también es el PET-scan, que tiene una especificidad y una sensibilidad muy alta para realizar esta estadía. ¿Cuál vamos a elegir dentro de la primera línea para tratar un metastásico? Es un platino más un inhibidor de la angiogénesis. Dentro del platino vamos a elegir el carboplatino. Se lo prescribe cada 21 días. Se ha visto que con paclitaxel carboplatino hay menores eventos neutropénicos que con cisplatino, ¿sí? Y vamos, como un inhibidor de la angiogénesis, el bevacizumab, hay un estudio, varios estudios. Tienen aquí. La recomendación de bevacizumab se basa en los resultados de 452 mujeres con carcinoma de cuello uterino metastásicos, a las que se le asignaron al azar quimioterapia con bevacizumab o sin bevacizumab. Las que recibieron bevacizumab, se vio una mejoría significativa de la supervivencia global de 16.8 meses a 13.3 meses, una mayor supervivencia libre de progresión, y se vio que también las pacientes que recibían bevacizumab tenían una mayor predisposición para realizar hipertensión arterial grado 2. Así que quedó como establecido primera línea la utilización de paclitaxel carboplatino más bevacizumab. Los costos de la terapia pueden requerir una limitación en nuestros estados de salud para adquirir bevacizumab. Entonces, ahí debemos pasar a administrar paclitaxel carboplatino sin bevacizumab, que tiene menos eficacia.
Como tercera línea también tendríamos la gemcitabina. Existe un estudio en el que comparó gemcitabina cisplatino con gemcitabina monodroga, y en la gemcitabina cisplatino demostraron que había una mayor falla renal con una mayor incidencia de tasa de hospitalizaciones. Entonces se estableció que la gemcitabina, cuando sea administrada, será administrada en monodroga. Entonces se administra por 3 ciclos cada 28 días, existiendo como efectos adversos la erupción cutánea, el sangrado y el síndrome pseudogripal, que es muy frecuente en estos pacientes. Y nuestra cuarta línea sería el 5-FU con 5-fluoracilo y cisplatino. Con el 5-fluoracilo debemos tener especial atención en el riesgo de cardiotoxicidad, y cuando haya perfusión de 5-fluoracilo nosotros tenemos que tener un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. Les puse aquí el pembrolizumab porque mi tutor, el doctor Villarroel, me dijo que lea un poco sobre esto. El pembrolizumab lo recomiendan algunas guías, pero no está aceptada porque su comparación fue con placebo, y la reducción de meses de sobrevida global, compararon placebo versus pembrolizumab, fueron tan solo de 2 meses, y el costo que incrementa añadir pembrolizumab al tratamiento de cáncer de cervix es muy incrementado, por eso no está en nuestras guías. Gracias. ¿Preguntas para la doctora Mosocana, tal vez? Sí, yo tengo una que va más hacia el doctor, creo. Más o menos el costo de bevacizumab, ¿cómo está en el mercado actualmente en el Zoom? En $3,000. ¿En $3,000 del esquema o el medicamento? Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la costo-efectividad de los fármacos, de los anticuerpos, de lo que va saliendo con la ciencia, es algo que toman en cuenta los gobiernos para poder implementar eso como medicamentos en el cuadro nacional, ¿no es cierto? Y para que el Estado o la seguridad social cubra ese tipo de medicamentos a los pacientes. Y quizás cáncer de cuello uterino es donde el desarrollo de nuevas terapias sistémicas se ha visto un poquito lenta, porque en otros tumores tenemos una gran experiencia a nivel mundial, pulmón, ovario, donde el melanoma, donde el impacto de los anticuerpos monoclonales, de las anticiclinas, ha ido evolucionando de una manera muy grande, pero en cervix no había esto, ¿sí? El aparecimiento del bevacizumab ya comenzaba a sonar precisamente desde hace algún tiempo, pero los costos son limitantes y eso es algo importante tomar en cuenta. Sí, nosotros ya en el 2016 analizábamos y veíamos que el beva ya comenzaba a mostrar en los estudios impacto importante, pero lo coercitivo es el costo. Una paciente con cáncer de cuello uterino al estado ecuatoriano, ya solo en los tratamientos de quimio, radioterapia más braquiterapia, implica un gasto bastante fuerte, y si a esto le sumamos el beva, es mucho más fuerte. Y esto es para hacer hincapié en una lógica, ¿no? Toda la política de salud dice prevenir es mejor que curar. Y hay una solución mucho más barata, que es vacunar. Esta es una enfermedad prevenible, una enfermedad que se puede manejar con vacunas, que lamentablemente no hemos logrado encontrar el impulso en la legislación ecuatoriana para que se adopte como una medida de vacunación en la población que entre al Programa Nacional de Vacunas. No se ha encontrado, pero que nos ahorraría muchísimo costo de salud, de vida en nuestras pacientes, y sobre todo que nos daría la oportunidad de tener mejores tasas de opciones para las pocas pacientes que lleguen a enfermarse con cáncer de cuello uterino y que pues necesiten estos medicamentos, porque ahora la gran masa de pacientes es una carga bien fuerte en cuanto al manejo. No sé si querías decir algo más, Nelson. Sí, Ven, por favor. ya. Listo. Ya.
No, solo mencionarte que en relación a lo que tú dices del anticuerpo, si bien es cierto, no, el costo-efectividad tiene su relación, pero también nosotros los oncólogos valoramos a través de criterios qué paciente sí se puede beneficiar. No es que todo paciente metastásico o en recaída utilizamos el anticuerpo. Hay el criterio de Moore, por ejemplo. Los criterios de Moore son 5 y estos se dividen, por ejemplo, si eres descendiente afroamericano, si tienes una sobrevida libre de progresión que recaíces menos de un año, si tienes enfermedad pélvica, ya recibiste platino y tienes un ECOG 1, cada uno tiene un puntaje. Entonces, se sabe que las personas o los pacientes, en este caso las pacientes que tienen scores moderados a altos, es decir, puntúan 2, 3 o 4 o 5, son aquellos que probablemente sí se beneficien mejor del uso del bevacizumab. Aquellos pacientes que tienen un score bajo, en cambio, no tendría sentido utilizar, porque los estudios nos dicen que pues, el impacto en ellas pues, no es del acorde, ¿sí? Entonces son muchas cosas, ¿no? En realidad con el tema del cuello uterino, pero sí comparto mucho totalmente, mejor dicho, con Raúl. La prevención en este caso es la mejor forma, las vías de acceso para Papa Nicolau y sobre todo el tema de vacunación. Son 3 dosis, el costo alrededor de las 3 dosis en el mercado fluctúa entre 600, 800, pero como decía a la doctora, sigue siendo más barato que tratar. Entonces, esa sería, bueno, un tema de discusión. Gracias. Eso nada más, Raúl. Gracias, Nelson, por la contribución. No sé si hay alguna pregunta adicional acá en los doctores. Bueno, muchas gracias. Les pido que no se retiren porque tengo que hacer algunos anuncios. Por favor,